Hola, amados hermanos en Jesucristo. Suscríbase al canal Jesús viene ya para que recibas estudios bíblicos. En el día de hoy vamos a hacer la continuación del tema de la idolatría, culto y adoración a los demonios. Y esta es la cuarta parte. Amados hermanos, la fuente de la idolatría. ¿Cuál es esa fuente de la idolatría? ¿Cuál fue la raíz en la antigüedad, en este mundo? Amados hermanos, para que tú sepas y entiendas, la idolatría es la base fundamental del reino de Babilonia. Si bien Babilonia es la religión de Satanás y es la simiente pura de la ciencia y la sabiduría, que se opone en el mundo a la sabiduría de Dios. Vemos cómo la idolatría está presente, cómo miles y millones de personas quebrantan cada mandamiento de Dios. En la antigüedad, la ciencia de Babilonia contaminó al mundo entero. Y como este gran poder espiritual, se oponían contra fuerza a la verdad de Dios. Hoy en la actualidad es la misma historia. Satanás implementó el mismo proceso como lo realizó en las civilizaciones antiguas, como lo desarrolló en las civilizaciones pasadas. El mensaje bíblico del reconocimiento de Dios es fundamental. Por eso la lucha contra la idolatría es el tema principal que recorre el Antiguo Testamento y siempre está de telón de fondo en el Nuevo Testamento. Desde Abraham a la iglesia de nuestros días es tarea del creyente. ¿Y cuál es ese creyente? El que se arrepintió y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. No ir detrás de las vaciedades ni las vanidades. En el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra de Dios. ¿Qué maldad, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Esto indica la descripción inicial de Dios sobre la falta de fidelidad a Israel como su esposa. Tenemos que entender, amados hermanos, que hay una Israel espiritual, la iglesia, que no tiene mancha ni arruga. La iglesia verdadera, la que no está en el mundo, la que está apartada del pecado y la que está apartada para nuestro Dios Yahweh. Amén, amados hermanos. Y guardarnos, apartarnos de los dioses falsos para poder servirle a Dios Yahweh, vivo y verdadero. Es importante entender que el hombre desde la antigüedad ha rechazado la ley que Dios Yahweh diseñó y se ha inclinado a servir a otras divinidades, a estas divinidades que se han hecho pasar como dioses y en el catolicismo se le llaman santos, amados hermanos. Déjame decirte que en la Biblia, amado hermano, lo llaman demonios. En los últimos días será el mismo sistema como lo fue en la antigüedad, amados hermanos. Las personas han reemplazado y rechazado el diseño que Dios creó. Después de la destrucción del hombre en el diluvio, el primer imperio mundial se originó en la fundación
de la Torre de Babel, cuando todo el mundo hablaba una sola lengua y era una sola nación cuyo líder era Nimrod. La oración a las divinidades, ídolos, imágenes, dioses, que ya sabemos que son demonios, en pocas palabras, la idolatría es mencionada desde la antigüedad. Ejemplo, el padre Abraham Taré era idólatra, servía a dioses extraños, que son demonios. Yo quiero, amados hermanos, que me acompañen al libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, o así dice Yahweh, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. ¿Y quién era Taré? Padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y esos dioses extraños eran Babilonia. Era Babel. Amén, amados hermanos. También Labán, el suegro de Jacob, también tenía sus ídolos. Ya sabemos que esos ídolos son demonios. En el libro de Génesis, capítulo 31, en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Es importante, amados hermanos, y también extraño en este versículo la palabra ídolos. Aquí la palabra ídolos en la raíz hebrea significa terafín. Y terafín en el español significa ídolo de familia, dioses familiares, estatuas u objeto de adoración cuya pertenencia fue simplemente atada a los derechos de la herencia. Ahora, amados hermanos, preguntémonos, ¿cuántas familias en estos momentos tienen esos ídolos en sus hogares? Esos terafines, porque detrás de esos terafines están los demonios, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Amén. Los egipcios también, amados hermanos, tenían unos de los panteones idolátricos más grandes por los que las mismas plagas que afectaron este país era un juicio a sus ídolos y una prueba de la superioridad de nuestro Dios Yahweh sobre los dioses egipcios. Y en el libro de Daniel capítulo 3, del 1 al 7, en el libro de Daniel capítulo del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces ahí vemos, amados hermanos, que en la época de Daniel, el rey Nabucodonosor había creado una estatua para adoración. Es importante, amados hermanos, entender las medidas de esta estatua. En el versículo 1 del capítulo 3, dice que la altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. 60 codos, equivalentes a 27 metros de altura, y 6 codos aproximados de 2.70 de ancho. O sea, es importante, amados hermanos, que el rey Nabucodonosor había creado o mandó hacer una estatua de todas esas dimensiones para la adoración. Amén, amados hermanos. Es importante, amados hermanos, también que en el primer mandamiento lo deja muy claro. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén, amados hermanos. Teniendo bien en claro que adorar a otros dioses, que ya sabemos que son ángeles caídos, son deidades, son ídolos, imágenes, en pocas palabras, son demonios. Aparte del único Dios vivo y verdadero, es un grave y gran pecado. Si nosotros nos apartamos de Dios y vamos a adorar ídolos, es un gran pecado ante los ojos de Dios. Y la pregunta que la voy a hacer a ustedes, ¿qué es pecado? Pecado en el griego significa hamartia, que en el español significa aberración a la verdad, deserción al evangelio de Jesucristo, aberración a la ley de Dios. En pocas palabras, fallar al blanco. Si aquella persona está haciendo todo este tipo de abominaciones, está fallando en el blanco, porque no está haciendo caso omiso a la ley de Dios. Prefiere irse más bien a los placeres de la carne, adorar ídolos, adoración de hombres, y no adorar al único Dios vivo y verdadero que nos dio la vida y también que envió a su Hijo amado Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Amén, amados hermanos. ¿Cuál fue la fuente y la cuna de la idolatría, como estábamos hablando? Sabemos que la fuente y la cuna de la idolatría en la antigüedad era Babel. Y también esa Babel está en la actualidad, amados hermanos. Yo quiero que tú me acompañes, porque estamos haciendo el estudio bíblico, ¿dónde es la fuente y la raíz de la idolatría? Amén, amados hermanos. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo del 8 a 9, dice así la palabra de Dios: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, o delante de Yahweh, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Es interesante, amados hermanos, que en el versículo número 8, la palabra poderoso en el hebreo significa chayit.
que en el español significa dominador, tener dominio, pero también tiene una raíz, que la raíz de Chayit es chalat, que en el español significa gobernar, enseñorear. Este poderoso, o sea, en pocas palabras, Nimrod, cautivó las mentes de aquellas personas, así como lo hicieron los babilonios con el rey Nabucodonosor, así como lo hizo Alejandro Magno, así como lo hizo la Roma en la antigüedad, y también así como lo hizo ciertas personas en los siglos pasados, como Hitler. Amén, amados hermanos. En el versículo 10 del capítulo 10 de Génesis, dice así la palabra de Dios. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. O sea que Nimrod era hijo de Cus, pero venía de la simiente maldita. Era hijo del diablo, amados hermanos. Tenemos que reconocer eso primero que todo. Y por medio de ese rey Nimrod, él creó la Torre de Babel. Y la Torre de Babel la creó por medio del versículo 10 y fue el comienzo. Pero ¿cuál fue ese comienzo en sí? Porque la palabra comienzo en el hebreo significa rechit, que en el español significa conocimiento, sabiduría, perverso. Eso quiere decir que ese conocimiento, esa sabiduría no era de Dios, porque era de la simiente de la serpiente. Ese conocimiento y esa sabiduría era del diablo, era de Lucifer, de los ángeles caídos. Es importante, amados hermanos, que la palabra Babel en el hebreo, en el versículo 10 significa un imperio. En pocas palabras, Nimrod creó un imperio para la adoración, creó un imperio para la idolatría, porque Babel, en la raíz de Babel, significa Balal, que en el español significa mezclar y confundir. Y la pregunta que le voy a hacer a ustedes, ¿cuántas personas ahorita en los fines de los tiempos, ahorita en la actualidad, están confundidos? No saben a dónde orar, no saben dónde buscar Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, amados hermanos. En el versículo 10, la palabra Erech, viene el hebreo Erech, que significa que era el centro de la adoración de la diosa Istar, de la diosa Nana, en pocas palabras, la diosa Luna, la diosa de la fertilidad, la reina del cielo. Y también fue hogar de Gilgamesh, que es el mismo Nimrod, el héroe de la epopeya. Y la palabra acá en el hebreo significa acá, que en el español significa que en ese lugar salieron los acadios y también salió el rey Sargón de Jade, el grande. En pocas palabras, todas estas ciudades que le estoy mencionando, que lo hice en el versículo 10, capítulo 10, eran ciudades-estado, donde en esos tiempos Nimrod las utilizó para la idolatría. O sea que esa es la raíz y la cuna donde salieron todas estas divinidades. Y sabemos que todas esas divinidades son demonios. También tenemos la ciudad Calne, en el versículo 10, que en el hebreo significa Calne, en el español significa fortaleza de Anú, que significa rey de los dioses, Dios del cielo, la ciudad de Enlil, Dios de tierra y aire. Tenemos que entender, amados hermanos, que todo este lugar estaban los asirios, y también donde se desarrolló la Torre de Babel fue el lugar de chinar, cocinar, que en el hebreo significa
Senar, que en el español significa tierra de los ríos, Mesopotamia, Tigris y Éufrates, que más tarde se llamó Babilonia. O sea que ya hemos entendido que de Babel pasaron los tiempos y en ese mismo lugar estuvo Babilonia. Amén. El rey Nabucodonosor. Esta palabra Shinar aparece varias veces en la Biblia y en el Antiguo Testamento se refiere a la región natal sumerio. Y no eran semitas. ¿Qué significa que no eran semitas? No venían del linaje de Sem. O sea, Sem era hijo de Noé. Amén. Ellos habitaron en la parte oriental llamada la media luna fértil de la antigüedad. Todo esto fue construido, que hoy en día se llama, o la actual Irak. En Irak fue donde se desarrolló toda esa cuna de la idolatría. Amén, amados hermanos. Entonces, Nimrod, en el español significa el tirano, el perverso, el rebelde, el malvado. Seguro de su poder sobre todos, los levantó inspirados por Lucifer y los ángeles caídos. Maquinó un nuevo culto religioso. Nimrod fue un rey sacerdote, amados hermanos. Levantó idolatría cometiendo abusos y atrocidades de la peor clase. Él inició todo el culto idolátrico del oriente. Bajo Nimrod, la astrología se desarrolló y se sentaron las bases para la magia negra y blanca. El desarrollo, el culto a Moloch. Y amados hermanos, ¿qué es el culto a Moloch? Yo quiero que tú me acompañes en el libro de Jeremías, capítulo 32. Ese culto a Moloch lo desarrolló Nimrod por medio de Satanás, por medio de Lucifer, que Dios lo reprenda. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 35, dice así la palabra de Dios. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces, amados hermanos, el culto a Moloch fue también infundido por los cananitas y desgraciadamente entre Israel en un tiempo. Lucifer, Satanás, usó a Nimrod como él quiso, ya que al rebelarse contra Dios, se puso enteramente en las manos del enemigo de vuestras almas, que es Satanás, que Dios lo reprenda. Ahí empezó, después del diluvio, empezó nuevamente la maldad con más fuerza, con unos extremos terribles, y todo este ejemplo malo se fue corriendo poco a poco, donde las demás tribus a lo largo y ancho de este mundo. Es importante, amados hermanos, la palabra Moloch. La palabra Moloch en el español significa deidad, que en el hebreo significa Molech, y en el español de ese Molech significa rey, o sea que era Satanás mismo, amados hermanos. Es importante, amados hermanos, también en el versículo 35, la palabra abominación, que en el hebreo significa to'ebat, que en el español significa repugnante, en la moral, en todo, asquerosidad, especialmente idolatría, comida inmunda. En pocas palabras, todo esto es abominación para nuestro Dios Yahweh. Y ahora, amados hermanos, en la actualidad no se queman a los niños, se les aborta, amados hermanos.
se las sacan a la madre cuando están vivos. También se los sacan muertos del vientre de la madre. Y la pregunta, ¿por qué hay tanto interés en eso? ¿Por qué hay tanto interés en ese aborto o en los abortos? Porque es un asunto totalmente satánico, inspirado satánicamente. Pero eso hay tantas mujeres que no tienen temor de Dios, les gusta eso, lo patrocinan, hacen manifestaciones para apoyar el aborto, promocionan el aborto, y eso es en todo el mundo. Y esto es totalmente satánico. Y esto es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo esto viene de Nimrod, el culto a Moloch. Hay personas que se preguntan, no, pero eso es normal, que haya manifestaciones, que el aborto, no, detrás del aborto hay un mensaje satánico. Todos esos hijos que son muertos, todos esos niños que son muertos en el vientre de la madre, son ofrecidos para Satanás. Despierten, amados hermanos. Amén. Este culto a Moloch, que es un acto idolátrico, amados hermanos, también, y también una religión. En pocas palabras, es culto al diablo, a Satanás, que Dios lo reprenda. Lucifer demandaba muertes de niños y esto sigue actualmente vigente, disfrazado de otra manera. Pero es lo mismo, es el aborto. Y el aborto es asesinato. Amados hermanos, ningún cristiano verdadero nacido de nuevo no puede apoyar el aborto y no puede decir que el aborto es bueno, porque si lo hace, eres un hijo legítimo del diablo y haces parte de esa simiente, de ese linaje maldito. Tenés que arrepentirte. Venga a los caminos del Señor. Esas mujeres que de pronto han abortado y no tenían ese conocimiento. La persona que está escuchando este estudio con humildad de corazón, ya te estás dando cuenta que detrás de todas estas cosas está Satanás. Este estudio no es para juzgar a las personas, sino para que entiendan que esta es la verdad. Que Jesucristo vino a este mundo, entró al espacio-tiempo de la tierra para traer la verdad para los hijos de Él. ¿Y cuáles son los hijos de Él? Escuchen la palabra y se arrepientan y vengan a los caminos del Señor. Amados hermanos. Amén. Amén. También es importante, amados hermanos, que después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo Tamuz, de nombre, no era más que el mismo Nimrod, renacido. Ahora la reina madre de Tamuz, que es Semiramis, sin duda que había escuchado la profecía de la venida del Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo, que nacería de una mujer, pues esta verdad era muy conocida desde el principio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Satanás ha engañado primero a una mujer, quien fue Eva. Pero más tarde, a través de una mujer, habría de venir el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro amén. Satanás, el gran falsificador, sabía mucho del plan divino. Fue así que comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan, siglos antes de la venida de Jesucristo. La reina Semiramis, como un instrumento en manos de Satanás,
reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el Salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño adorado, sino que también la mujer, la madre, lo era también igual o más que el hijo. Amén. Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados por Satanás, amados hermanos, para producir una falsa religión que a veces parece ser como la verdadera, pero no lo es, amados hermanos. La verdadera es la que no tiene mancha, la que no tiene arruga, la que no está en la idolatría, solamente está alabando, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores en espíritu y en verdad. Y esta religión que parece ser verdadera y no lo es un sistema corrompido, lleno al mundo. Este sistema está totalmente corrompido, amados hermanos. Y ese sistema quiere que tú también seas corrompido, así como lo hizo Nimrod con todas esas personas o todas esas ciudades. Sálgase de ese sistema, amados hermanos, o persona que me está escuchando, y venga a la oración viva y verdadera. Alabemos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén, amados hermanos. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Shalom. Shalom, shalom.